28 vamos a estar leyendo, hermanos, para la gloria de Dios. Aleluya. El tema, hermanos, bendiciones de la obediencia. Y si nos queda tiempo vamos a hablar de las consecuencias de la desobediencia también. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a tomar la palabra, hermanos. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en gloria, Señor amado, gracias, oh Dios mío, por leer tu palabra, Señor. Oh Dios bendito, en esta hora, Padre, me presento delante de ti, Dios mío, reconociendo, Padre de gloria, que dependemos solamente de ti, oh Dios santo. Oh Padre de gloria, venga tomando el control, Señor amado, sobre esta palabra, Dios mío santo. Tu palabra es bendita, Señor. Oh Dios de gloria, venga añadiendo bendición, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios de gloria. Quita toda palabra vana, Señor, todo aquello, Padre bendito, que no es conforme a tu voluntad, Señor, y que sea, Dios mío, solo hablando tu santa palabra, Señor amado. Oh Dios santo, venga glorificándose, Señor. Venga abriendo el corazón, Padre amado, de cada uno, Señor, de tu pueblo, Padre. Oh Dios amado, porque es tu palabra, Señor, la que se estará hablando, Padre de gloria, Señor amado. Tu palabra es poder, Señor. Tu palabra es santa, oh Dios de gloria, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Bendice grandemente, Dios mío amado. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar asiento, hermanos, en esta hora, gloria a Dios. Y hemos tomado, hermanos, esta palabra, hermanos, y es una palabra, hermanos, bastante fuerte, la verdad. Y cuando se habla de bendición, pues sabemos, hermanos, que cuando se nos habla de bendición, pues todos queremos la bendición. Hermanos, y es muy común, hermanos, si a toda persona usted le habla, hermanos, de bendición, aunque no sea cristiano, pero quiere ser bendecido. Todos, hermanos, cuando se nos habla de una prosperidad, todos queremos, hermanos, y anhelamos eso, hermanos, porque la prosperidad es muy buena. Hermanos, es claro, una bendición que usted anhela, una bendición, eso es muy bueno, hermano. Pero en la palabra que encontramos, hermanos, estamos viendo algo que Dios le da estatutos a Israel. Hermanos, le da mandamientos, le pone leyes, hermanos, en las cuales para obtener esas bendiciones, hermanos, ellos tenían que estar, hermanos, bajo de esa bendición, o sea, tenían que someterse a la voluntad de Dios. Y una de la clave principal, hermanos, que Dios le habla a Moisés y le dice, es que tenían que oír atentamente a la voz de Dios. Y ese es el problema, hermanos, que hermanos, en la humanidad, ese es el problema grande, hermanos, que todos queremos ser bendecidos, pero cuando se habla de escuchar atentamente la voz de Dios, la palabra de Dios, ahí estamos en problemas. Hermanos, cuando se nos habla de lo que tenemos que obedecer, hermanos, de los estatutos, de las leyes que Dios estableció, hermanos, y de todos los mandamientos, ahí estamos en problemas, todos fallamos. Y hermanos, pero claro, la bendición, hermanos, es muy buena. Hermanos, para el cristiano, claro que no es para que el cristiano ande en calamidad, hermano. Para nosotros no es para que estemos, hermanos, en la calamidad, en la miseria.
Hermanos, hablando también literalmente, hermanos, económicamente, yo sé que Dios también, hermanos, ha hablado de bendiciones, de prosperar a aquel pueblo que le sirve. Pero, hermanos, le va a prosperar todo lo que sus manos hace, hermanos, va a ser prosperado. A Israel esa fue la promesa que Dios le dio, pero, hermanos, el problema era, hermanos, que tenían que caminar conforme lo que Dios les había establecido. O sea, es la base principal, hermanos, que obedezca la voz de Dios. Hermanos, y eso, hermanos, no quiere decir que solo fue para el pueblo de Israel. Hermanos, esto está vigente, hermanos. Hay muchos que dicen, no, es que eso fue para el antiguo tiempo. Hermanos, la palabra de Dios está muy clara, hermanos, desde el Antiguo Testamento, hermanos, de Génesis y Apocalipsis. Hermanos, y las leyes, claro que, hermanos, Jesús cuando vino, sabemos que estamos bajo la gracia, pero Él no vino a abolir la ley tampoco. Él dijo que venía a que la ley fuese cumplida. Hermanos, y entonces estas bendiciones están. Nosotros no somos israelitas, hermanos, en un sentido literal, pero dice la Biblia que somos injertados al pueblo de Israel, hermanos. Entonces, si Dios dejó esas bendiciones también, si somos injertados, dice la Biblia que el injerto, hermano, se alimenta ¿de cuál? De la savia del árbol. O sea, hermano, le da la vida, hermano. ¿En qué está la vida del injerto? En el árbol, hermano. Y claro, Israel tiene todas las bendiciones. Israel tiene todas las promesas. Dice la Biblia que de ahí salió la palabra de Dios. Y por eso es que Israel es bendecido. Hermanos, aunque Israel, hermanos, en este tiempo se puede decir de que ellos no están, hermanos, obrando conforme a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Hermanos, pero tienen la promesa de Dios, hermanos, y ahí está en la palabra. Porque ellos fueron elegidos por Dios. Y Dios los eligió, hermanos. Pero el problema que vemos aquí, hermanos, es que Dios les dio ese mandamiento, les dio esa palabra para que ellos estuviesen atentos a la voz de Dios. Y ahí, hermanos, el problema que podemos ver a este pueblo que Dios le dio esta palabra, dice la Biblia que ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Usted ya leyó todo eso, hermanos, que no fueron ellos los que entraron, los que Moisés sacó de Egipto. Dice la Biblia que nadie pudo entrar a la tierra prometida. Hermanos, se sacan solo Josué, hermanos, y Caleb, los que obedecieron, los que iban guardando la palabra. Aquellos hermanos que fueron a espiar la tierra, hermanos, y vieron todas las bendiciones, fueron los que entraron y repartieron la tierra prometida. Pero por eso dice la Biblia que Israel tuvo que caminar 40 años, mientras murieron todos aquellos hermanos que se habían rebelado contra Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no estuvieron atentos a la voz de Dios. Ellos como que no creyeron, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando Dios hablaba por medio de su siervo Moisés, ellos no estaban atentos a la palabra. Y de ahí, hermanos, viene el problema. Pero les habla, hermanos, de algo tan hermoso, hermanos, que dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, o sea, en todo lugar. A veces, hermanos, por eso hay mucha gente que también critica, dice, tal vez el cristiano, hermano, no, es que mucha gente habla y dice, no, el cristiano ya nomás sea cristiano y ya comienza a levantarse y comienza ahí. Pero ¿cómo va a comparar a una persona que esté en el mundo, hermanos, derrochando todo? Hermanos, quizás en vicios y en cuánta cosa, hermanos, si el enemigo los anda, hermanos, ahí, ¿bajo qué? Bajo maldición, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Mucha gente, hermanos, comienza a criticar y a decir, no, hombre, que tantito seas el cristiano, ya como que se ve que las cosas cambian. Pero claro, si comienza a obedecer la palabra de Dios, usted va a obtener y vamos a obtener las bendiciones de Dios. Hermanos, y es hermoso, hermanos, que Dios bendiga a su pueblo. Hermanos, cuando Dios habla de bendiciones, hermanos, es muy hermoso para la iglesia del Señor. Aún en estos tiempos, hermanos, sabemos que Dios puede bendecir. Y algo, hermanos, que la palabra nos enseña, hermanos, sobre esta bendición que Dios habló a Israel. Usted sabe que el nombre de Israel, hermanos, depende de Jacob. O sea, Dios le cambió el nombre a Jacob. Y Jacob, hermanos, mientras se fue, dice, al lugar, hermanos, para obtener a su esposa, hermanos, pudo trabajar, hermanos, 7 años. Cuando él andaba buscando a su esposa, dice la Biblia que trabajó 7 años. Pero hicieron un trato con aquel hombre, hermanos, y el trato era de que de unas ovejas pintadas, y salían pintadas, hermanos, ahí usted ya sabe la historia. Pero entre colores, hermanos, todas las que naciera pintada iba a ser de Jacob. Y Dios bendijo tanto, hermanos, que dice que todas nacían de ese color. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Dios lo bendijo tanto, hermanos, y aunque le hacía trampas a aquel hombre, hermanos, y le hacía cuánta cosa para robarle lo que, hermanos, del trato que habían hecho. Pero Dios siempre dice que cuando cambiaba de color, otro día volvían a nacer del color a favor de Jacob. O sea, porque la prosperidad que Dios le había hablado, hermano, a este hombre, Dios se la dio de parte de Dios. La bendición que viene de Dios,
Hermano, eso no es malo. El problema es, hermanos, cuando una persona comienza, hermano, a desviarse, hermano, si comenzara a poner, hermano, que a la mirada en las cosas y no busca la bendición de Dios primero. Si está bajo la bendición de Dios, hermanos, no hay demonio que pueda detener esa bendición. Y si lo hablamos espiritualmente, hermanos, vamos a ver también que si usted busca la bendición de Dios y es conforme a la voluntad de Dios, usted no va a detener. No hay demonio que lo detenga. Porque el enemigo, hermano, se va a levantar para detenerlo, para quitarle las bendiciones de Dios. Pero imagínense, hermano, que usted sea bendecido. ¿Y cuántas bendiciones Dios le prometió a Israel? Dijo, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Muchas veces, hermanos, yo medito y muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces que quizás nosotros no somos bendecidos. Hermanos, pero aún, no que quiere decir que no, que con solo que usted tenga el alimento es bendecido. Pero hermanos, y uno puede ver, mucha gente prospera. Hermanos, pero ¿y qué está pasando en nosotros? A veces nos hacemos la pregunta, Señor, ¿y qué pasa? ¿En qué estamos fallando? Puede hacer algo. Aunque el hombre, hermano, el cristiano hoy no tiene que andar pidiendo cosas, hermanos, riqueza. Pero hermanos, tampoco. Por eso vemos que un hombre, hermanos, le pide a Dios y le dice, no me dé riquezas ni tampoco pobreza. ¿Por qué, hermanos? Porque en la pobreza usted se va a desesperar. En extremada pobreza, hermanos, el hombre comienza a abatirse, a afligirse. Hermanos, si un cristiano afligido, hermanos, usted sabe los problemas. Pero Dios siempre, hermanos, Él pelea por su pueblo. Cuando Dios está a favor de su vida, hermanos, Dios va a pelear por usted. Y eso es lo que Dios, hermanos, le estaba prometiendo a Israel. Si oía atentamente la voz de Dios, iban a venir todas esas bendiciones, sobre todo, sobre su familia, hermanos, sobre su casa, su comida, todo iba a ser bendecido. Entonces, hermanos, qué bendición más grande que Dios le promete a Israel. Y eso mismo, hermanos, yo sé que Dios nos bendice y usted tiene que estar agradecido con Dios. Usted tiene el alimento en su casa, hermanos, no le falta la comida, no le falta el alimento, hermanos. En este país yo sé que, hermanos, no podemos quejarnos. Pero aún, hermanos, en el campo, yo sé que, hermanos, si usted confía en Dios, hermanos, usted va a ser bendecido, usted no va a tener falta de pan. No hay necesidad de alimento. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios suple. Aunque sea en el campo, hermanos, sea donde sea, Dios le va a suplir. Si usted está bajo la promesa de Dios. Hermanos, si usted planta un árbol, usted planta una fruta, algo, hermanos, Dios le va a bendecir. Y va a dar alimento, hermanos. Eso es lo que sucede cuando un cristiano, una persona, hermanos, usted sabe si está bajo el temor de Dios, bajo la palabra del Señor. Hermanos, Dios le multiplica aún lo que siembra. Por eso es la promesa que Dios le da. Aún lo que planta, hermanos, si usted planta algo, usted sabe el que siembra. Hermanos, toda la persona que vive en el campo, hermanos, esa persona quizás es más humilde que nosotros. ¿Por qué, hermano? Pues esa persona sí sabe esperar en Dios, porque, hermanos, si plantó algo, tiene que esperar que la lluvia, que Dios le mande la lluvia. Hermanos, depende de la lluvia, depende del tiempo, hermanos, y que Dios envíe bendición sobre la lluvia. Ahora, ¿por qué a veces hay tanta calamidad, hermanos? En naciones, hermanos, y eso está muy claro, naciones que son más idólatras, hermanos. Usted puede darse cuenta, hermanos, que hay tanta calamidad, tanta hambre. Claro, no nos vamos a hablar de eso, pero muchas veces puede ser de parte de Dios, hermanos, que Dios quita la lluvia. Eso lo vamos a estar leyendo. Son consecuencias, hermanos, que Dios manda a la tierra como castigo muchas veces. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente, hermanos, cuando se le habla de la palabra de Dios, hermanos, cuando se le habla de los mandamientos de Dios, son enemigos de Dios. Y Dios dice en la Biblia, claro, hermanos, que dice que yo amo a los que me aman. Hermanos, pero que también dice que Él, hermanos, hace descender su ira sobre aquellos, sobre sus enemigos, sobre aquellos, hermanos, que no obedecen la palabra de Dios. También, hermanos, van a pasar hambre muchas veces. Y es terrible, hermanos, que poder contemplar eso, pero en la palabra lo encontramos y tenemos base bíblica. Hermanos, es terrible. Aún Israel fue castigado, usted sabe, fue castigado con hambre. ¿Por qué dice que Dios quitó la lluvia, hermano, en muchos tiempos a Israel? ¿Por qué Dios envió sequía, hermanos? ¿Por qué Dios tuvo que castigarlos con hambre? Porque ellos, hermanos, rechazaban la palabra de Dios. Cuando los profetas llegaban y les hablaban la palabra de Dios, hermanos, eran enemigos de la palabra. Hermanos, se desviaban tanto, hermanos, y adorando, hermanos, aquello ¿cómo se llama? Al becerro de oro que adoraron. Y, hermanos, se volvían a los ídolos, se volvían, hermanos, y dejaban de creer en Dios, hermanos, por creer y adorar a los ídolos.
Sabiendo, hermanos, habiendo visto las maravillas de Dios, habiendo visto, hermanos, la grandeza de Dios, cuando Dios los sacó de Egipto, cómo Dios, hermanos, derribó al ejército del faraón, cómo Dios ahogó, hermanos, en el mar a sus enemigos, y ellos pudieron ver la gloria de Dios, hermanos, pero aún así, hermanos, se olvidaron, hermanos, viendo la gloria de Dios, ellos, hermanos, se volvían a los ídolos, y dijeron ellos, no, es que los ídolos, estos dioses nos sacaron de Egipto. Es tan terrible, hermanos, y por esa causa dice la Biblia que por la desobediencia ellos, hermanos, tuvieron que padecer, y Dios les envió tantos castigos, hermanos. Hay cosas, hermanos, que no debían de haber sucedido, pero, hermanos, y aún castigos que Dios, hermanos, los detuvo por amor a su nombre, dice, para que las naciones vecinas no, hermanos, tomaran el nombre de Dios y como decir, no, es que Dios los sacó y los destruyó. Por amor a su nombre, dice que Dios, hermanos, muchas veces no envió sus castigos. Pero aquí, hermanos, si el pueblo de Israel, hermanos, cuando obedecía, dice la palabra, que eran prosperados. Cada vez, hermanos, que un pueblo, hermanos, un rey, hermanos, que Dios ponía un rey, hermanos, y venía conforme a la voluntad de Dios, y este rey, hermanos, obedecía la palabra, comenzaba, hermanos, a establecer el culto, hermanos, legítimo, como Dios lo manda. Hermanos, Dios prosperaba a Israel. Dios lo bendecía, hermanos. Este pueblo no tenía necesidad. Hermanos, todos sus enemigos los quitaba de encima de ellos. Pero cada vez que Israel se apartaba, hermanos, de Dios, y hermanos, tiraba, hermanos, los mandamientos y decía adorar ídolos y cuánta cosa, hermanos, sus enemigos, hermanos, ganaban ventaja, hermanos, y los derrotaban. Les quitaban todo su alimento, todo, hermanos, Israel sembraba, y dice que otros comían lo que ellos sembraban. O sea, hermanos, y son cosas, consecuencias, como decimos, de la desobediencia. Pero oiga bien lo que dice: bendita será, dice, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será, dice, oiga bien, en tu entrar y tu salir. O sea, hermanos, sabe que cuando nosotros salimos, hermanos, y andamos confiados en Dios, hermanos, y sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que andamos la bendición de Dios. O sea, que usted sale, hermanos, y usted vuelve a entrar, es porque la bendición de Dios está con usted. Sabemos eso y reconocemos que cada día, hermanos, que Dios nos hace salir y volvemos otra vez, es por la misericordia de Dios. O sea, hermanos, si usted, hermanos, estamos en este lugar, es porque así la bendición de Dios le place, hermanos, que estemos aquí. Aleluya. Yo sé, hermanos, que la palabra es clara. Yo sé que también dice que Dios bendice sobre buenos y malos. Pero cuando hablamos de bendiciones, hermanos, por la obediencia a la palabra, hermanos, es muy distinto. Estar atento a la voz de Dios. Hermanos, si el estar atento es que usted escuche, saber escuchar la palabra de Dios, saber escuchar, hermanos, estar, hermanos, de acuerdo a lo que Dios nos habla. Hermanos, ¿cuántos no hemos fallado? ¿Cuántos muchas veces, hermanos, no hemos ofendido a Dios muchas veces? Vamos a decir que usted no ha ofendido a Dios. Y hermanos, hay momentos que usted tiene que recibir muchas veces el castigo. Pero usted no se da cuenta, hermanos, y tal vez no lo entendemos, pero hermanos, vienen consecuencias, vienen, hermanos, problemas a nuestras vidas. Cuando usted se aparta de Dios, cuando usted, hermanos, trata de alejarse de Dios, hermanos, vienen las consecuencias. Y las consecuencias son muy duras, hermanos. Es como la Biblia dice que Dios nos trata como un padre cuando, hermanos, comienza a corregir a su hijo. Hermano, si es desobediente, usted sabe, le va a poner el castigo. ¿Por qué? Y Dios va a disciplinarlo, Dios nos va a poner disciplina, hermano. Y muchas veces que ya nosotros no entendemos, pero nos pasan cosas, hermanos, y no nos ponemos a pensar. Muchas veces, hermano, yo medito y digo, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué? Y lo que hago es poder pedir misericordia a Dios, hermanos, cada día. ¿Por qué? Porque muchas veces ofendemos a Dios. ¿Será que no estamos atendiendo la voz de Dios? ¿Será que no estamos atentos a lo que Dios nos manda? Hermanos, si Dios ha prometido tantas bendiciones para su pueblo, hermanos, y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bendito serás, dice, en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová, dice, derrotará a tus enemigos. Otra promesa, que se levantaren contra ti. Es una promesa grande, hermano. Usted sabe que también nosotros no tenemos enemigos literales, hermano. O tal vez haya gente que lo odia, hermano, y usted ni cuenta se da. Pero, hermanos, aunque el diablo se levante, hermanos, los enemigos de nosotros son legiones de demonios. Hermanos, son legiones espirituales que tiene contra usted, hermanos, que están atacándolo diariamente, hermanos, día y noche. Hermanos, son demonios que están atacando para que usted caiga. Pero, hermanos, cuando Dios está ahí, dice que Él hará que todo demonio, hermanos, todo enemigo salga huyendo.
Si Dios está con usted, hermanos, porque hay un ángel de Dios que va a estar peleando por usted. El ángel de Dios, hermanos, la Biblia dice que el que teme a Jehová, o sea, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién, del que le teme. Entonces, y si ese ángel está, hermanos, con usted, hermanos, aunque vengan demonios, se van a enfrentar con el ángel, no con usted. O sea, usted tiene a alguien que pelea por usted. Y eso es importante. Si Dios tiene a su ángel, hermanos, que va peleando por usted, hay demonios, claro, hay legiones de demonios, hermanos, que se levantan para detenerlo, para derrotarlo. Pero esos tienen que salir huyendo en el nombre de Jesús. O sea, Dios tiene a su ángel allí, hermanos, con usted, guardándolo. Ahora, hermanos, promesa, hermanos, que también Dios tiene. Si usted, hermanos, si nosotros, hermanos, estamos bien ante Dios, dice que aún, hermanos, Dios hará dejar toda enfermedad, hermanos, toda plaga. Toda peste, hermanos, que venga, hermanos, contra el pueblo, Dios la hará alejar. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios estará ahí, hermanos, guardándolo. No habrá plaga. Pero, hermanos, sí, yo sé que, hermanos, cuando se habla de todo problema, enfermedades, hermanos, y tanta cosa, ahí, hermanos, yo sé que nos atemorizamos, hermanos. Cuando viene un problema de enfermedad, hermanos, estamos atribulados. Hermanos, llega la tribulación, hermanos. Pero si Dios va a pelear por usted, y usted está confiado en Dios, Dios va a hacer que se aleje todo eso. Claro que, hermanos, lo va a tocar la enfermedad, si es algo, hermanos, porque hay dos clases, hermanos, de enfermedad: la enfermedad que el enemigo pone y enfermedad que venga de parte de Dios por desobediencia. Es muy distinto. Hermanos, que sea un castigo de parte de Dios, hermanos, algo que por nuestra desobediencia, hermanos, Dios ponga una enfermedad. Y allí, hermanos, es muy difícil. Usted puede ver, hermanos, la historia en 1 Samuel, en el capítulo 25. Encontramos una historia, hermanos, de un hombre que dice que era tan soberbio, hermanos, que este hombre, hermanos, era tan terco, dice la Biblia, que David, hermanos, dice que cuidó, hermanos, de sus criados en el desierto, hermanos. Ellos andaban pastoreando las ovejas, hermanos, y este David, hermanos, con su ejército les guardó y aún hasta los alimentó, hermanos. Dice que no le faltó nada. Pero un día, hermanos, David con sus hombres dice que tuvo necesidad, hermanos, se le acabaron quizás sus alimentos y tuvo que ir a la casa de este hombre. Y era un hombre, hermanos, que tenía, hermanos, riqueza, tenía, hermanos, ovejas en cantidad. Y David, hermanos, siendo ya un rey elegido, pero, hermanos, me hace meditar algo, hermanos, que llegó con prudencia, hermanos, con una educación tan grande que, hermanos, lo saludó y le dijo, envió a aquellos 10 hombres y llegaron y le dijeron: paz a vosotros y a toda vuestra familia. Hermanos, lo saludó con una educación tan hermosa. Pero este hombre, hermanos, lo recibió tan agresivamente. Hermanos, que dice la palabra que les dijo: bueno, ¿y quién es David? Para que me envíe a mí, yo les voy a dar el pan de mis hijos, el pan de mis criados. Y van a quedar mis criados sin comer por dárselas a David. Y el problema es que, hermanos, dice la Biblia que David se encendió en ira. Hermanos, si este hombre iba, hermanos, ya con todo su ejército, con espadas y todo, hermanos, ya que estaba destinado, hermanos, que esa familia iba a morir todos, hermanos. La muerte estaba decidida ya, hermanos, para toda esta familia. Pero, hermanos, algo que yo puedo ver es que una mujer, ahí dice la Biblia que la mujer de él, dice que era prudente, hermanos, tenía sabiduría de Dios. Y esta salió a encontrarlo y le llevaba todos los presentes, todo lo que él había pedido, y aún más le llevaba, hermanos, a recibirlo. Pero lo que le quiero decir es que David, hermanos, este hombre, según la Biblia, hermanos, él iba a cometer algo, hermanos, como homicidio ahí. Pero, hermanos, Dios juzgó la causa de David. Y lo que le quiero decir es que Dios, dice la Biblia, que envió una enfermedad a este hombre, al dueño de la casa, hermanos, y murió inmediatamente. Dios castiga cuando alguien es soberbio, hermano. Cuando la soberbia, hermano, se entra en el hombre, hermano, si no está atento a la voz de Dios, también Dios envía enfermedades. Para que entiendan, hermano, hay enfermedades que pueden venir, hermanos, que también de parte del enemigo, que sean permisión de Dios, hermanos, también. Y el enemigo puede hacerlo como lo hizo con Job. Pero enfermedades que vengan de castigo de parte de Dios, hermanos, ¿quién se va a escapar? ¿Por qué, hermanos? Si no pide la misericordia de Dios, hermanos, ahí está, hermanos, en que usted busque la misericordia de Dios, que busquemos la misericordia de Dios, estar atentos a la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, cuando no quiere oír, hermanos, y es terco, como dice esa palabra, hermanos, y lo digo porque está en la Biblia, dice terco. Hermanos, si es que era rudo, dice la palabra, hermanos, un hombre rudo es que era terrible. Pero Dios dice que él vivió con una enfermedad y murió, hermanos, pronto.
Hermanos, pero si una persona, imagínense, si está atento a la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo puede cuidar, hermanos, si es que Dios, hermanos, no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Dios puede, hermanos, guardarlo, Dios puede librarlo. Si usted, hermanos, si nosotros entendemos la palabra de Dios, claro, le pueden venir pruebas, hermanos, para que usted se afirme más y para que su fe se aumente más. Para que su fe crezca, hermanos. Yo sé que, hermanos, Dios puede permitir, hermanos, que le den enfermedad. Pero, hermanos, que cuando llega una enfermedad y es de parte de Dios, ahí es terrible, hermanos. Y es lo que le quería llegar, hermanos, y vamos a leer una parte ahí. Pero algo que dice, te confirmará Jehová, dice, por pueblo santo suyo. Vea la palabra que Dios le habla ahí. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. O sea, hermanos, que si estaba atento a la voz de Dios, hermanos, si Israel no se desviaba, hermanos, si no desobedecía la voz de Dios, Dios lo iba a confirmar. Entonces, ¿por qué fue que Dios, hermanos, le dijo a Moisés, hermanos, a la primera vez que Dios le da los mandamientos a Moisés, hermanos, y él tiene que quebrar la tabla? ¿Por qué? Porque ellos dicen que inmediatamente, hermanos, se rebelaron contra Dios. Y a Dios ya no los llamó que eran su pueblo, sino que le dijo, ese pueblo que tú sacaste. Le dijo a Moisés, ese pueblo que tú sacaste, ya no le dijo mi pueblo. Dios, hermanos, obra como Él quiere. Pero porque la desobediencia, hermanos, entra. Pero Dios bendice, hermanos, cuando un hombre obedece a la palabra de Dios, yo sé que Dios bendice y las promesas se cumplen. Porque, hermanos, el hombre miente, el hombre puede mentir, pero Dios cuando habla la palabra, hermanos, Dios no miente. Cuando Dios dice, hermanos, que va a librar a un justo, hermanos, Dios lo libra. Dios libró a Lot, hermanos, del castigo de fuego. ¿Por qué? Porque él oyó a la palabra. Porque oyó, hermanos, pero aquellos que rehusaron, aquellos que iban a ser sus yernos, a ellos no les interesó la palabra que, hermanos, aquellos ángeles llevaban. Ellos tomaron como burla, hermanos, este está loco. Pero, hermanos, el que fue bendecido fue Lot. ¿Por qué? Porque él sí escuchó atentamente la voz de Dios. Y, hermanos, si la persona cuando no atiende a la voz de Dios, hermanos, el castigo que viene, la consecuencia que viene es grande, hermanos, para la humanidad. Para el hombre que no quiera, hermanos, escuchar atentamente la palabra de Dios, es tan terrible. El otro ejemplo, hermanos, que podemos ver ya cuando hablamos de consecuencias, hermanos, usted sabe la historia de Saúl también, hermanos, por haber desobedecido. Hermanos, le cayó ese castigo, hermanos, y algo que está escrito aquí, en este versículo, en este capítulo, que dice la palabra, hermanos, que este hombre, por no haber obedecido a Dios, hermanos, Dios mismo le envió un espíritu de locura y de turbación. Usted sabe, ¿verdad? Que aún David, hermanos, aunque era perseguido por el mismo Saúl, hermanos, pero David tenía que ir a cantar, hermanos, a tocar con el arpa para que el espíritu de este hombre se alejara, para que se aliviara un poco. Y es algo tan terrible, hermanos, y eso dice que de parte de Dios, hermanos, Dios mismo enviaba ese espíritu de turbación. ¿Por qué? Porque Saúl, hermano, Dios le habló y le dijo atentamente, le dijo claramente, le dijo que fuera a destruir a Amalek y todo, hermanos, sin perdonar nada. Pero él, ¿verdad? Como siempre, el hombre, hermanos, la avaricia entró en su corazón, hermanos, y él comenzó a guardar lo más gordo y a llevarse lo más hermoso, lo que, hermanos, lo de valor, lo que tenía valor. Él le puso el corazón ahí, hermanos, y dijo, esto me lo llevo. Pero Dios no le estaba diciendo que llevara botín. Dios no le estaba diciendo que fuera a presentar sacrificio con aquellos que estaban anatema, estaba maldecido. O sea, Dios lo que le estaba diciendo era que lo destruyera sin dejar nada. Pero, hermanos, como él, hermanos, el amor a lo más bueno, a lo más gordo. Y ese es el problema, hermanos, que entra muchas veces. Hermanos, que poner el corazón, hermanos, en lo mejor. Y uno busca, hermanos, aquello que de más valor. Pero cuando Dios está hablando, hermanos, otra cosa es que, hermanos, las cosas que se ven hermosas, esas son las que, hermanos, nos traicionan. Las cosas que se ven más bonitas son las que, hermanos, son a veces maldición para uno. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios está maldecido algo, tenía, hermanos, ¿y por qué Dios maldijo a Amalek y todo eso? Hermanos, si mucha gente a veces habla, no, es que Dios cómo mató a tanta gente. Ustedes saben, hermanos, cómo Amalek dice que salió a pelear contra Moisés, hermanos, y había hecho una gran matanza de niños del pueblo de Israel. Había hecho una gran masacre, hermanos, el rey de Amalek. Había matado mujeres y niños, hermanos, y por eso Dios dijo, no perdonaré a Amalek. Dios tomó venganza, hermanos, y pasaron años.
Pasó tanto tiempo, hermanos, pero ya lo que Dios, hermanos, se le puede olvidar al hombre, pero cuando Dios dijo una palabra, pueden pasar años, pero cuando Dios dice, lo va a ejecutar. Y eso es lo que Dios quería hacer cuando llamó a Saúl. Hermanos, para que ejecutara, para que obedeciera. Hermanos, el plan de Dios que tenía. Hermanos, que él iba a tomar venganza de sus enemigos. Pero Saúl dijo, no, dijo, vamos a dejarlo más gordo. Y qué terrible es ver, hermanos, que un hombre elegido rey, ungido de parte de Dios, hermanos, y este hombre después anduviera consultando a hechiceros. Anduviera, hermanos, llamando, hermanos, aún a muertos, hermanos, que la palabra es una historia tan terrible. Hermanos, que es la Biblia que hizo esta mujer, hermanos, dice la Biblia que hizo que se presentara a Samuel, ya muerto. Hermanos, si Dios le dio una palabra clara, hermanos, y eso fue terrible porque, hermanos, no encontró la paz de Dios, porque él andaba ya cortado de hermanos de parte de Dios, y él quería volver a escuchar palabra de Dios, y era algo que ya no se le iba a dar, porque ya Dios ya lo había, hermanos, cortado. ¿Por qué, hermanos? Porque le dio la palabra, hermanos, que obedeciera, y él dijo no. Y cuando Dios corta la palabra, hermanos, es un gran problema. Él quería escuchar otra vez palabra, quería escuchar de parte de Dios por medio del profeta Samuel, hermanos, que Dios le hablara, que Dios le dijera, que, hermanos, que todo iba a estar bien. Pero el tiempo se le había acabado. Hermanos, Dios dijo, ya no vas a escuchar palabra. Y qué terrible es, hermanos. Y hay mucha gente, hermanos, lo digo, que hay gente a veces que llama cristiano y andan consultando a los brujos, a los hechiceros, hermanos, eso pasa. En una enfermedad, en problemas, hay mucha gente, hermanos, que va a buscar a un brujo. Hermanos, a buscar a un curandero, hermanos. ¿Por qué? Porque se siente ya como que si Dios ya no le va a contestar. En vez, hermanos, de buscar la misericordia de Dios. Hermanos, si Dios le place, Dios puede sanarlo. Si le pide perdón, Dios tiene misericordia, hermanos. Igual que, hermanos, la historia de, ¿quién fue? Ezequías, ¿verdad? Dios le aumentó 15 años. En su enfermedad, hermanos, él estaba ya para morir. Ya la palabra era, vas a morir. Arregla tu casa porque vas a morir. Pero, hermanos, dije que lloró amargamente, hermanos, se humilló delante de Dios. Hermanos, y Dios le dio otros 15 años más de vida. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero, hermanos, se necesita mucho que nosotros nos humillemos. Hermanos, y este Saúl, hermanos, tan terrible esa historia. Hermanos, que verdaderamente, hermanos, cuando yo leo eso, digo, Dios mío. Imagínense, hermanos, aunque fue ungido rey. Y después, hermanos, andar llamando brujos y hechiceros. Algo, hermanos, que Dios lo había maldecido también. Algo terrible, hermanos, un pecado grave, hermanos. Hacer esa cosa. Y por eso yo no, pero imagínense, David pecó también. Pero, hermanos, él se humilló delante de Dios. Él no anduvo buscando otra cosa, hermanos. Él se humilló y pidió perdón. Él reconoció que había pecado. Hermanos, y él se volvió a Dios, hermanos. Y por eso dice la Biblia que él obtuvo el perdón de Dios. Porque se humilló, hermanos, con todo el corazón. O sea, hermanos, si el hombre, ¿cuántos no hemos fallado? ¿Cuánto el hombre no falla? Pero, hermanos, si el hombre se humilla delante de Dios, si el hombre pide perdón a Dios, hermanos, Dios lo perdona. Aleluya. Nosotros los hombres, hermanos, el humano es que no tiene misericordia. Hermanos, yo sé que, hermanos, si la palabra, hermanos, aún el mismo David, hermanos, él lanzó palabra de condenación. Hermanos, cuando llegó, hermanos, Natán con la parábola, no dijo es que ese hombre es digno de morir. Pero la palabra era contra él mismo. Hermanos, tan claro, hermanos, pero el hombre se humilló, hermano, y reconoció que había pecado delante de Dios. Y con ello, en cambio, hermanos, ese pecado, dice la Biblia, que es, hermanos, una gran aberración. Porque no obedeció. Y él, hermanos, andaba presentando sacrificio. Hermanos, porque él quería, hermanos, hacer sacrificio, pero es que Dios no le estaba diciendo que hiciera sacrificio con aquello que ya estaba, hermanos, maldecido. Es lo que a veces, hermanos, Dios lo que dice, demandó de él obediencia, que obedeciera a la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, una parte ahí. Dice, vamos al 16. Pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es lo que dice, todo lo contrario, hermano. Dice, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad. Hermano, es tan terrible, hermanos. Y esa es una palabra fuerte, como le digo, pero, hermanos, está en la palabra. Cuando Dios habló maldición, le dijo claramente, se lo enseñó a Israel. Entonces, hermano, ahí está en el hombre, hermanos, ¿qué decide? La bendición de Dios o que le caiga, hermano, la sentencia que Dios le dio ahí.
Y es lo que Dios le puso claro a Israel. Ustedes deciden qué quieren, si la bendición o quieren la maldición. O sea, hermanos, el hombre, Dios mismo le da al hombre, hermanos, nos da, hermanos, que nosotros decidamos lo que queramos que puedan hacer. Dios le dijo a Israel, si quieres oír atentamente a mi voz, pues entonces vas a tener todas las bendiciones. Y eso es normal, hermano. Usted como padre, hermano, usted sabe si su hijo se porta bien. Hermano, usted tiene cosas, usted tiene planes que usted mismo se los hace. Se los hace uno. Si yo le digo, hermano, yo tenía planes, hermanos, y construyendo algo, digo yo, pero los hijos, hermanos, aquí, hermanos, los primeros, no agradecen. Hermanos, es claro, hermanos, aquí, hermanos, usted le puede dar todo a su hijo, hermanos, sí, como si nada. Se parte el lomo, se parte la vida, hermano, y usted como que no hace nada. Tan real, hermanos, y nos podemos hacer, hermanos, cuántas cosas. ¿Por qué? Porque el hijo quiere algo mayor, quiere algo más grande. Lo que usted hace no vale nada para él. Y la obediencia, hermanos, es muy importante también. Y eso yo digo, hermanos, que hemos vivido tantas cosas, hermanos. Cuando nosotros crecimos, hermanos, no crecimos en riqueza. No teníamos que estar, hermanos, allí, hermanos, con lo que nos ponían en el plato, ahí teníamos que comer y no tenía que decir nada. Y usted no tenía que andar renegando, hermano. Ahora los hijos, si le pegan a usted también. Así de fácil, hermano. A mí ya me pasó la primera. Hermano, y eso es terrible, hermanos, y le digo, por eso la palabra dice, hermano, si usted como hijo, hermanos, tiene que obedecer a sus padres. Yo nunca a mi padre le respondí una mala palabra, hermanos. Aunque oía y escuchaba, hermanos, aunque me dijera, pero ahí tenía que quedarme. Y le digo, y eso yo sé que es bendición de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir, no importa, hermanos, si sus padres lo dejaron. Dice la Biblia que el que lo deja a su padre, Dios lo va a recoger. Pero, hermanos, dura cosa es, hermanos, desobedecer a los padres también. Hermano, y podemos hablar claro, hermanos, desde los 8 años trabajando, hermano, sin salario, sin nada. Y yo lo hacía con voluntad, hermano, he trabajado mi vida. Y lo hacía con voluntad, hermano, y sin reclamar nada. Porque la obediencia, hermanos, es parte de algo que Dios recompensa, hermano, y yo lo he visto también. Y no le digo que tengo cosas, pero yo le doy gracias a Dios por lo que Dios me ha dado. Hermanos, y eso es claro, cuando usted, hermanos, puede obedecer, hermanos, si su padre lo dejó, no se preocupe. Dios ha estado de su parte, hermanos, y cuando Dios está de su parte, no importa lo que quiera hacer, hermanos, el hombre. Pero si usted, hermano, se comportó, la conciencia está limpia. ¿Por qué, hermanos? Pero cuando unos, hermanos, imagine que ha sido malcriado con su padre, hermanos, la conciencia lo va a matar. Y no diga mentira, hermanos. Aquí la conciencia, hermanos, ahí le está hablando. Todo lo que hace uno, hermano, que usted, los hermanos, se le vuelve y usted va a andar en su mente eso. Y es importante, hermanos, la obediencia, la palabra dice. Pero ¿qué ahora, hermanos? Me metí en ese tema, hermano. Es claro, hermano, como le digo, la obediencia. Y Dios habla claro, hermano. Dios le habló a Israel muy claro. Si obedeces, todas las bendiciones estarán para ti. Pero desobedeces, se te quitaron tus bendiciones. Fácil. Hermano, Dios habla muy claro. Y no hay tanto rodeo en la palabra de Dios. Aleluya. Vean lo que dice aquí, hermano. Dice, maldito será el fruto de tu vientre, dice, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti, dice, la maldición, quebranto y asombro. Oiga bien esta palabra, hermanos, me ponía, no crean que es fácil, dice, te enviará asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Oiga bien, Jehová traerá, dice, ante ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre y de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, dice, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, dice, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás y contra ellos, y por 7 caminos huirás. ¿Acaso no pasó con Israel, hermano? Cuando Israel dejaba, hermano, y no obedecía la palabra de Dios, usted sabe cuántas veces tuvo que huir Israel. Cuando Elí, hermano, dice la palabra que este hombre no corregía a sus hijos, hermano.
Elí dice que no le era estorbo a sus hijos, hermanos. Sus hijos hacían lo que querían en el templo de Dios. Hermanos, y Dios, hermanos, envió un castigo tan terrible. Le envió al profeta Samuel, hermanos, y le habló, hermanos, que por cuanto no era estorbo para sus hijos, por cuanto no los corregía, hermanos, porque él veía, él sabía todo. Pero como dice la Biblia que ya sus ojos estaban fallando, hermanos, literales y espirituales. Hermanos, fue tan terrible, hermanos, que Dios, hermanos, así como habló por el profeta, hermanos, Dios así cumplió, hermanos. Israel salió a pelear, hermanos, ellos confiados de que Dios iba con ellos. Pero lamentablemente, hermanos, Dios se había apartado de ellos. Y es terrible ver, hermanos, cómo Dios, hermanos, castigó a estos hombres. Los hijos de Elí, hermanos, tuvieron que morir en la guerra, hermanos. Y hubo gran angustia, gran amargura en sus hijos, en sus mujeres. Y cuando la noticia llegó, hermanos, a este hombre, dice que también él cayó desnucado. Ustedes sé que han leído la historia, ¿verdad? O sea, hermanos, si usted corrige, hermano, yo sé que lo hace porque ama a sus hijos. Pero el que no quiere corrección, hermano, eso es normal. Es un estorbo para ellos. Pero eso, por eso dice la Biblia, no era estorbo Elí para ellos. Los dejaba que fueran como quisieran. Pero el mal ya estaba decidido, ya Dios ya había dicho lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque ellos hacían y querían hacer lo que querían. Y con Dios las cosas no es lo que uno quiere. O sea, hermanos, uno puede hacer, hermano, y puede dejar, pues está bien. Pero usted sabe, las bendiciones, hermanos, se apartan. Así es, amén. Las bendiciones se apartan. Sencillamente nosotros mismos hacemos apartar las bendiciones de Dios. O sea, no es que Dios, hermano, sea malo, sino que nosotros mismos con nuestros actos hacemos que las bendiciones de Dios se detengan. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, hermanos, hermanos, y servir a Dios, hermanos, es lo mejor que puede haber. Aleluya. Servir a Dios, hermanos, es algo que, hermanos, usted va a tener recompensa de parte de Dios. Es la mayor bendición, hermanos, que podemos tener, servir a Dios. Pero, hermanos, Israel, dice la palabra también, que Israel fue tan duro, dice la palabra, encontré en Isaías, hermanos, y Dios les habla, hermanos, que habían sido como una barra de hierro. O sea, algo, hermanos, su corazón fue tan duro, hermanos, para entender a Dios. Es que Dios, hermanos, Dios habla, hermanos, cuando Dios habla es porque nos ama. Dios da la palabra, hermanos, es porque Él quiere, hermanos. Dice que si Dios nos enseña, dice que es para nuestro bien. Se encontraba una palabra ahí también, no le voy a decir el texto. Pero no dice que si Dios enseña, hermanos, es para nuestro bien. Cada vez que Dios nos habla es para el bien de nosotros. Es muy claro, hermanos, la palabra. Alabado sea Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver, en el 27, dice, Jehová te herirá, dice, con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Esta era una palabra, hermanos, lo que le decía sobre Saúl. Dice, Jehová te herirá, dice, con locura. Lo está leyendo, ¿verdad? En el 28. Ceguera, dice, y turbación de espíritu. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, dice, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Hay tantas cosas, hermanos, que, como digo, viene y todo eso, hermanos, sucede. Si uno decide apartarse de Dios, hermanos, no sabe que, hermanos, nada bueno lo espera. Porque, hermanos, puede ser el castigo de parte de Dios o el enemigo lo está esperando ahí para hacerlo pedazos. Hermanos, Satanás es lo que quiere, hermanos. Satanás, hermanos, si ratito no se sale, hermanos, de la misericordia de Dios, de la sombra de Dios, hermanos, el diablo lo que busca es terminar con el humano. Terminar, hermanos, y que el hombre, hermanos, esté destruido. Hay una parte que también dice Israel serviría a la piedra y al palo. ¿Usted cree, hermano? O sea, que la persona, hermanos, que ama la idolatría, es por algo, hermano, de parte de Dios, que también si él no quiere algo con Dios, hermano, es como un castigo. Ahí está, hermanos, ante algo adorando algo que no sirve para nada. Y algo que viene también de parte de Dios como castigo. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, no aman los mandamientos, no aman la palabra de Dios. Y si usted, hermano, si usted sirve a Dios, nosotros servimos a Dios, hermano, sabemos a quién estamos sirviendo. Si usted, hermanos, le sirve a Dios, usted tiene algo, hermanos, bueno de parte de Dios, y es por la misericordia de Dios. Y que la bendición de Dios, hermanos, esté con nosotros. ¿Qué más queremos? Hermanos, si nosotros, hermanos, a la vez nos preocupamos por cualquier cosa, andamos abatidos ahí. Pero, hermanos, y cuando Dios dice, Él está, hermano, Él nos sostiene muchas veces. Hermanos, ahí Él está ahí, hermanos, para suplir sus necesidades. Si solo usted le pide a Dios, hermanos, Dios ahí está, hermanos, para dar la respuesta ahí. Hermanos, ¿qué más podemos obtener, hermanos? Si
No creo, hermanos, que usted se quiera alejar de Dios. Yo sé que si usted está aquí, hermanos, es porque usted quiere, hermanos, las bendiciones de Dios, como le dije al principio. Todos, hermanos, cuando hablamos de bendiciones, es que es muy hermoso, hermano, que usted sea bendecido. Hermanos, si hemos leído esto, como que estamos diciendo, no, pero es la palabra que dice ahí, hermanos, que lo contrario de la bendición es duro, hermanos, lo que viene ahí en la palabra. Yo sé, hermanos, que no mucho nos gusta esto, pero como si está en la palabra, entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Escuchar atentamente la voz de Dios. Si escuchamos la palabra, hermanos, ¿y qué es lo que dice ahí? Dios le habló a Israel y le dijo que procuren cumplirlos. Procurar cumplir los mandamientos de Dios. Y ahí está la bendición de Dios, ahí están las promesas, hermanos, ahí está la victoria que Dios, hermanos, ofrece para el cristiano. Hermanos, que usted sea bendecido. Usted cuando sale, hermano, usted sale confiado. Usted sale, hermano, desde que sale ya usted sabe de que, hermano, se va en la mano de Dios. Y usted va a regresar es por la misericordia de Dios, porque dice, será bendito en su entrar y su salir. Dios lo guarda porque Dios está ahí. Hermano, si no fuera por Dios, hermano, nosotros ya estuviésemos muertos. Tanto, hermanos, el enemigo lanza accidente y lanza tanta cosa. Hermano, si la muerte está, hermano, nomás salir a la esquina. Hermano, si en accidente usted anda en la vida vendida, pero hermano, si usted está en las manos de Dios, hermano, es porque Dios lo guarda ahí. De tantas veces Dios me ha librado de accidentes, hermanos, que terriblemente, pero yo reconozco eso y digo, Dios mío, tú me tienes aquí por tu misericordia. Hermano, ¿por qué, hermano? Si Dios lo ha librado, hermanos, aún de la muerte, es porque Dios está ahí. Pero muchas veces, hermanos, Dios nos da el libramiento. Dios nos hace tantas cosas, tantos favores que nos hace y se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Le digo porque a mí me ha pasado. No sé si a usted. Hermanos, Dios nos hace, hermanos, tantos favores, hermanos. ¿Qué le puedo decir yo? Me ha librado de la cárcel, hermanos, y así Dios me lo ha mostrado claramente. Hermanos, si a mí un año de cárcel me daban a mí. Aquí en Lisboa, hermanos, ya no me querían ver, ya me querían mandar, hermanos. Y Dios, hermanos, por mí una revelación, Dios mío, te entrego victoria. Y lo que Dios hizo, hermanos, no fue una casualidad. Hermanos, Dios hizo que hermanos, que en el momento, en la hora de la corte, hermanos, al policía se le enfermó toda la familia. ¿Qué le dio? Yo no sé. Hermanos, y cuando la sentencia para mí era 1 año, o sea, y ya de una vez me dijo el abogado, te quieren deportar. ¿Y qué no podemos ver, hermanos, que Dios haga milagros así? Y hermanos, yo no busqué abogado y no tenía derecho a ningún abogado. Hermanos, y por algo sencillo, por algo tan sencillo, hermanos, pero como el diablo cuando quiere sacarlo lo va a sacar, pero si Dios dice otra cosa, hermanos, el enemigo no puede. El enemigo no puede. Entonces, y eso es lo que pasa, hermanos. Si Dios, hermanos, comienza a obrar, si Dios obra por usted, hermanos, Dios lo hará. Amén. Y eso usted tiene que agradecerlo. Tenemos que agradecerlo, porque como digo, muchas veces se nos olvida todo lo que Dios hace. De dónde Dios nos ha librado, de dónde Dios nos ha sacado. Quizá, hermanos, nosotros no somos mejores que Israel. ¿O cree que sí? Sé que todos fallamos, hermanos. Todos hemos cometido errores. Todos fallamos muchas veces, y a veces en la palabra, cuando Dios está hablando verdaderamente, hermano, muchas veces nosotros nos hacemos del oído sordo. A veces Dios da una palabra, hermanos, y Dios está diciendo algo, y como que no queremos escuchar cuando Dios está hablando directamente. Nos hacemos ahí, hermanos, como que no entendemos. Y allí a veces, muchas veces es problema, y estamos en problema y no nos damos cuenta. Pero que Dios nos ayude, hermanos, y tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Póngase sobre sus pies, hermanos, que yo sé que ya están cansados. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, Dios mío, te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Padre, nuestras vidas, Señor. Venga bendiciendo, Padre, que tú restaures, Señor, que tú puedas bendecir, Padre, cada corazón, Dios mío amado, en esta hora, oh Dios, te adoramos, Señor.